un cuento que no termina. Yo recuerdo a Néstor en dos momentos muy importantes. Uno que es cuando descolgó los cuadros, tan importante para nosotros, y también en el amor que se tenían con Cristina, entre ellos y para nuestra patria. Recuerdo a Néstor Kirchner por haber sido un dirigente político que me inspira a creer en la política como una herramienta de transformación, por haber tomado los derechos humanos como una bandera y por enseñarnos que los que pasan en la historia no son los que especulan, sino los que se la juegan. Yo recuerdo a Néstor de cuando pagó el Fondo Monetario y lo echó de la Argentina y cuando bajó los cuadros de Videla y Viñoles. Néstor, el hombre que lo cambió todo. Néstor, el hombre que yo no podía creer las medidas que tomaba. Era emoción tras emoción, cada discurso. No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Vengo a pedir perdón. Mil cosas y sin llegar a hablar de economía. Bueno, para mí Néstor es la figura que me tocó vivir del peronismo. Su inocencia, su lucha y su amor por el pueblo me hicieron ver que mi entorno, el que decía que todos son iguales, quizás no era tan cierto. Hizo palpitar en mí esa lucha y esa conciencia de clases, y para mí Néstor es el canto del pueblo unido gritando por sus derechos. Soy Cami y el recuerdo que tengo de Néstor es el amor que tenían mis viejos hacia él y fue transmitido hacia mí. Mi recuerdo de Néstor fueron los días que la patria grande, reunida en la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, enfrentó al poder real, diciéndole no al ANCA. Él mencionaba en su discurso que nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos y a todas en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Unidos triunfaremos. Un surco se abrió del continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Cuando miles y miles de argentinos y argentinas cantaban al unísono que se vayan todos, que no quede ni uno solo, llegó desde el sur un hombre que nos devolvió la dignidad, la esperanza, la soberanía económica y finalizó con el estado de impunidad. Ese hombre se llamó Néstor. A Néstor lo recuerdo por dos momentos importantes en la historia argentina. El primero fue cuando bajó los cuadros en la ex ESMA, y el segundo, y para mí el más importante, fue cuando en un discurso dijo algo así como vengo a pedir perdón en nombre del Estado por haber callado los crímenes de la dictadura. ¿Qué me recuerda a Néstor? Y yo con Néstor volví a tener 20 años. Recuerdo el día en que falleció, hace ya 10 años, y todo el cariño y el apoyo que le brindaba la gente a Cristina por Néstor. Tengo muy presente a Néstor cuando se planta en el 2004 frente al ejército y les dice no tengo miedo, ni les tengo miedo, y reivindica el ejército de San Martín y Belgrano y condena el ejército de los que asesinaron y secuestraron. Una anécdota de la sensibilidad de Néstor. Un día lunes creo que era, estaban los combatientes de Malvinas que estuvieron hablando como 2 horas con Néstor. De ahí, de esa conversación y enterándose cómo era el problema, creo que a los 4 o 5 días, una semana, sacó todas las leyes que le protegían su jubilación. La primera vez que supe de Néstor Kirchner fue en un congreso del PJ que el santacruceño le puso límite a Menem cuando Menem era Dios. Pero lo más notable fue apenas asumido cuando fue a Paraná, Entre Ríos, a solucionar un problema con docentes. E inmediatamente me sorprendió como nunca. No sé si recuerdan cuando Gendarmería paraba y robaba aviones chilenos en la ruta de San Francisco, Villa María, Río Cuarto.
Kirchner retiró de Gendarmería a 22 oficiales. Yo pensé, este tipo está loco, lo van a echar. Y pensé, este tipo sí vale la pena. Y la verdad, jamás me defraudó. Y sentí su muerte como la muerte de un hermano, sinceramente, y el hermano de los queridos. Siempre va a estar con nosotros. Y ojalá la sociedad argentina siga dando tipos como él. ¿Qué recuerdo de Néstor? Recuerdo a un flaco que en su primer discurso nos propuso un sueño y lo cumplió, que levantó un país en ruinas, que nos devolvió la dignidad a trabajadores, jubilados y a todos aquellos que quedaban fuera del sistema. Y sobre todo recuerdo que cuando bajó un cuadro, formó miles más. Gracias, Néstor, por el increíble legado que nos dejaste. Néstor para mí significa volver a creer en la política y realmente como peronista volver a sentir que el peronismo podía ser un horizonte transformador y de justicia social, porque nuestra generación venía muy descreída con todo lo que había pasado en los años 90. Néstor recuperó la palabra militancia para el peronismo y por eso hoy lo recuerdo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo